En la vida hay ciclos. Todos pasamos por ciclos, por etapas, por eras, podríamos decir. Y eso está marcado por este gran reloj cósmico que es el cielo. Es muy frecuente en mis sesiones, en mis consultas, en mis mentorías, que vengan las personas diciéndome, che, Mati, o sea, vivo ciclos que se repiten. Siento que hay como una sensación de déjà vu constante con una situación o cada cierto tiempo me pasa X cuestión y obvio, cambian de pareja, aparece el mismo tipo de vínculo o se desarrolla el mismo, la relación empieza de una manera, pero el nudo y el desenlace termina siendo el mismo, o también cambian de laburo, cambian de trabajo y vuelven a tener el mismo conflicto. A veces incluso cambian de ciudad, cambian los proyectos, cambian de etapa, pero sin embargo, muchas veces pasa que esa historia vuelve a repetirse. Por ahí no exactamente igual, porque van pasando los años y uno va madurando y va tomando decisiones y se va haciendo un poquito más consciente. A veces desde la sabiduría, a veces a las piñas, pero bueno, uno va a ir afrontando estos desafíos, pero de alguna manera está esta lógica y también este mismo sabor de fondo, ¿no? Como si la vida estuviese contando una y otra vez la misma historia, ¿sí? Pero con distintos personajes, con distintos lugares, pero la sensación y la experiencia interna se percibe igual. Ahora, lo curioso, podríamos decir, es que en muchos otros casos que encontré, estas personas ya hicieron bastante trabajo personal. No es que se despertaron y dijeron, uy, mirá, estoy repitiendo lo mismo hace 30 años, ¿qué pasó? Vamos a ver un astrólogo, vamos a abrir, no sé, registros akáshicos, terapia X, lo que le llame. Muchas veces son personas que ya vienen terapiadas, por así decirlo, o que ya vienen conscientes, o que ya hacen un trabajo previo y leyeron psicología, estudiaron sobre la espiritualidad. Incluso mucha gente que estudia y tiene un buen nivel de astrología, que conoce su carta, que conoce los planetas, que saben cuál es su signo solar, su luna, su ascendente, que tal vez ya vieron tránsitos, revoluciones solares, progresiones, ¿sí? Y aún así el patrón sigue ahí, ¿no? Como que vos podés decir, bueno, sí, tengo toda esta teoría, sé todo esto, escucho todo esto, pero ¿qué onda? Entonces, acá hay una pregunta que es súper importante y que puede ser un poquito incómoda, y es que si uno ya entiende tantas cosas, ¿por qué ciertas situaciones se repiten en tu vida? ¿Por qué sigue pasando lo mismo? Entonces, hoy quiero hablar de eso, de por qué ciertos patrones y ciertas cuestiones vuelven, ese efecto boomerang que uno tiene, ese eterno retorno, esa cosa del déjà vu que siempre se te presenta, el mismo tipo de vínculo, la misma dinámica en el laburo o alguna situación que por ahí incluso a veces pasa, ¿no? De una generación a otra en la familia. ¿Y cómo es que esto se activa? ¿Por qué estos patrones vuelven a presentarse? ¿Y qué tiene que ver la astrología, bien aplicada y bien entendida, con todo esto? Entonces, no vamos a hablarlo desde la astrología simplificada, que vemos muchas veces en redes, sino desde una mirada un poco más profunda, porque una cosa es conocer los símbolos y otra cosa muy distinta es entender el código para comprender y ayornarse a esos ciclos. Entonces, primero hay que entender algo muy simple. Cuando algo pasa una vez, puede ser casualidad, pero cuando pasa dos veces, ya ahí llama la atención. Y cuando algo se repite más de dos veces y eso se sostiene como un patrón durante años, bueno, ahí hay que hacer algo al respecto. Entonces, repito, puede ser que la misma situación no sea exactamente igual, porque cambian las personas, cambian las parejas, cambia el escenario, ¿sí? Pasan lo macro, ¿sí? Cambian, hay alternancia en los poderes, cambia el clima, cambian las estaciones, ¿sí? Uno va avanzando en edad, ¿sí? Hay distintas circunstancias, ¿sí? Ahí ya no estamos hablando de mala suerte, estamos hablando de un patrón. Y cuando hablamos de karma en este canal, no estamos hablando de un castigo cósmico, ni estamos hablando de una especie de justicia divina, ¿no? De que va a venir un arcángel y te va a cortar la cabeza, o que va a venir la diosa de la venganza a buscarte. No estamos hablando de eso, ¿sí? Karma no es eso. Karma
en un sentido simple, pero práctico, significa acción. Y la acción genera una consecuencia. Entonces, la acción deja una huella. Y la acción, si tiende a repetirse, cuando uno no es consciente, genera un loop y genera un patrón. Y eso, cuando se repite por mucho tiempo, se cristaliza y es muy difícil romperlo. Entonces, a veces repetimos situaciones, no porque seamos tontos o porque no nos llegue el agua al tanque, ¿no? Como se dice acá, sino porque hay algo en nuestra forma de reaccionar, de elegir, de vincularnos, de interpretar lo que nos pasa en nuestra realidad, que sigue operando desde un lugar inconsciente, y lo inconsciente tiene una característica muy clara, porque lo que busca es repetir. Lo que te preserva, lo que te protege, lo que te mantiene regulado o regulada, eso se repite y se sostiene en el tiempo. Entonces, por ahí esto tiene que ver con un mandato, tiene que ver con un patrón, tiene que ver con algo que te ayudó en una etapa de supervivencia o algo que se te grabó a fuego porque fue algo que sostuviste y soportaste mucho tiempo. Pero cuando esto no se vuelve consciente, no se expresa a través de un símbolo que uno realmente lo entiende, es decir, no se ritualiza. Y cuando hablo de ritualizar, no estoy hablando de fantasía, estoy hablando de expresarlo, plasmarlo, comprenderlo y actuar al respecto sobre ese cambio que vos querés ver en la realidad y sobre esa modificación en tu conducta y en tu destino que vos querés plasmar. Y lo que se ritualiza inconscientemente termina creando el destino. Puede ser que y cuando se ritualiza no estoy hablando de esto de, bueno, prendemos la vela, consagramos el espacio, nos juntamos en luna llena, en luna que larga, no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de los hábitos, lo que se ritualiza en el día a día, en la forma en la que vos pensás, en la forma en la que decidís, elegís, en las decisiones que tomás, en lo que elegís omitir también. Y eso es lo que termina generando la trama de tu destino, mi amor. No tiene que ver con otra cosa el karma. Y ahí es donde la astrología puede volverse interesante y puede volverse una herramienta en vez de una excusa, de decir, ay no, bueno, tengo la luna en cuadratura con Saturno, entonces soy así. ¿Qué poder tenés vos ante eso? De decisión, de acción, de cambiar y modificar tu destino. Entonces, no es porque la astrología no pueda decirte quién sos, porque sí, lo puede llegar a ser. Y no es porque no te pueda dar una etiqueta, que es lo que hacen mucha gente, y es como mucha gente lo entiende y lo aplica, ¿sí? Pero en realidad la astrología es más profunda y lo que nos permite es justamente mostrar dónde están esos patrones, cómo se activan, ¿sí? Por qué tienden a repetirse y sobre todo cuándo se activan, ¿sí? Porque una cosa es saber que existe el patrón y otra cosa muy distinta es entender en qué momento del tiempo de tu vida ese patrón se vuelve más fuerte, se manifiesta. Y qué estrategia vos podés desarrollar o qué herramientas podés elaborar para enfrentar esta situación y transmutarla. Pero no desde el delirio, sino desde una cuestión lógica y práctica. Pero para eso primero uno tiene que ser consciente. Entonces, no se trata de evasión. Y desde la astrología kármica hay tres activadores de estos procesos, ¿sí? Que los voy a compartir acá en este video, así que quédate hasta el final porque te voy a estar dando información porque es algo que me llega mucho en las sesiones, en las consultas, en las mentorías. Entonces decidí que dije, bueno, voy a hacer un video sobre este tema que les va a servir hoy, mañana y siempre para que puedan comprenderlo, ¿sí? Y hay muchos eventos, hay muchos movimientos planetarios, hay muchos ciclos, hay muchas cosas que además en lo personal, porque cada uno tiene su ciclo, cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene su carta, que es como una huella digital, es irrepetible. Y en base a eso uno vive la experiencia desde su lugar, independiente y único. Entonces, por eso es que yo estoy yendo más por el lado de querer darles a todas las personas que sintonizan con este canal la información para que tengan mucha más libertad al momento de decidir, de actuar y de aplicar esta sabiduría, este conocimiento. Entonces, estos tres movimientos, estos tres activadores, tienen que ver con estos momentos kármicos. El primero tiene que ver con algo que la gente suele simplificar muchísimo, que son los planetas retrógrados. El famoso Mercurio retrógrado que le echamos la culpa de absolutamente todo lo que nos pasa
durante aproximadamente 20 días, cada 3 meses, tenemos este problemita que es el Mercurio retrógrado. Pero en realidad todos los planetas retrogradan, salvo el Sol y la Luna. Y esto tiene que ver con que el planeta cuando está retrógrado, visto desde la Tierra, simboliza que esa energía, esa influencia, ese arquetipo se repliega y no avanza de forma lineal, sino que revisa, reconsidera, recalcula, se vuelve sobre algo. Por eso los retrógrados muchas veces están asociados con procesos de revisión y con temas que muchas veces quedaron pendientes o inconclusos o no resueltos, ¿sí? Cabos que quedaron sueltos. O experiencias que necesitan un poco más de conciencia al respecto, ¿no? Que prendamos una lamparita, una lucecita. Entonces, hay algo que es muy importante para diferenciar esto, ¿sí? Dos cosas. No es lo mismo un planeta retrógrado en tu carta natal que un planeta que se ponga retrógrado por tránsito en determinado momento de tu vida. Porque una persona que nace con un planeta retrógrado en su carta natal indica, ¿sí? Ese planeta, que esa energía ya tiene una dinámica particular. No funciona de una manera simple. Suele ser más introspectiva, más compleja, más reguladora, suele tener una impronta mucho más orientada hacia el enfoque y la cristalización de esa información que está encriptada en ese código que llamamos planeta, casa, signo y aspectos y todo el sistema, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, ¿no? Con un Mercurio retrógrado natal, muchas veces tiene una mente que funciona de una forma más reflexiva, que puede hacer un hiperfoco más profundo, que puede desarrollar una inteligencia a través de la acción sostenida, del ejercicio mental sostenido a lo largo de la vida, por ejemplo, ¿no? Puede necesitar más tiempo para entender ciertas cosas, sí. Puede procesar internamente las cuestiones antes de hablar, sí, puede ser. Puede volver sobre ideas varias veces hasta encontrar un verdadero sentido de algo, sí también. Pero ahora, cuando Mercurio entra retrógrado por tránsito, esa persona puede sentir que se activan temas vinculados a decisiones, conversaciones, malos entendidos o situaciones del pasado que vuelven a aparecer y que en ese momento la persona, en este caso, ¿no? Ejemplo que doy, con Mercurio retrógrado natal, va a poder moverse como un pez en el agua, básicamente. Y todo lo que estuvo replegado para esa persona empieza a emerger a la superficie. No porque esté el universo conspirando contra ustedes, ¿no? Los que nacieron con Mercurio retrógrado natal. No importa el signo, acá es algo muy general, porque cada uno lo va a vivir de una manera muy particular esto, ¿sí? Por eso yo es como que todas las cuestiones muy genéricas yo no comparto tanto, ¿sí? Personalmente. Pero sí, esto tiene que ver con que, nada, en el momento del ciclo en el que se abre un espacio de revisión mental, ¿sí? La persona que nació con Mercurio retrógrado ya viene haciendo una revisión mental toda la vida. Entonces es como que dice, bueno, ahora es mi momento de expresar y de mover y de ejecutar ciertas acciones y no quedarme solamente en el pensamiento y en el estudio permanente. Otro ejemplo que doy, ¿no? Como para poder comprender en profundidad esto que les estoy trayendo. Con Venus retro natal pasa algo parecido, pero en el plano afectivo y muchas veces en el plano económico y en el plano de los valores y todo lo que uno desea y uno aprecia, ¿sí? Las personas con Venus retrógrado muchas veces viven el amor, el deseo y el valor personal de una forma un poquito más compleja y tiene que revisar mucho el tema vincular de la autoestima, de la relación con el cuerpo, de la relación con el deseo, con los placeres, etcétera. Y puede sentir que los vínculos importantes en la vida tienen algo de esta repetición, estos famosos vínculos kármicos. La gente que nace con Venus retro tiene que revisar mucho ese tema. ¿Sí? No porque, ay, no, bueno, en otra vida fui Cleopatra y el otro era Julio César, entonces ahora somos retóxicos porque no sé qué. No, pará, o sea, tampoco boludeces, ¿no? No justificar. Pero porque es eso, ¿no? Uno tiene que observar y ver y conocer y asumir la responsabilidad de hacer el proceso terapéutico correspondiente para cambiar ese patrón. Así sea soltar un cucaracho, ¿me entendés? La gente que tiene Venus retro va a saber de lo que hablo, no importa el signo. Entonces, puedes sentir que hay muchos vínculos importantes que tienen como esa cosa
de la repetición, de la historia, del déjà vu, de que algo viene de antes, del aprendizaje profundo, de que le rememora cosas, o de que hay un patrón o un denominador común en todas las relaciones o en el tipo de vínculos que se van formando, sobre todo ese tema. Y cuando Venus está retrógrada, pero por tránsito, hay muchas cuestiones que aparecen de fondo. No importa, obviamente la persona que nace con Venus retro lo va a vivir de una manera como muy decisiva para su destino. Es como una revisión de, bueno, a ver qué aprendiste con esto. Pero, por ejemplo, la gente en general con Venus retro revisa mucho su sistema de valores, su cuestión a nivel de las finanzas, de la economía, de la autopercepción, de la belleza, de lo que consideran bello, deseable, armonioso, atractivo. Entonces, ahí vienen todas estas preguntas. ¿Por qué me engancho con este tipo de persona? ¿Por qué vuelven ciertos vínculos del pasado? ¿Por qué aparece la misma, no sé, herida afectiva? ¿Sí? Y en esa reformulación, hay muchas parejas que rompen, que se terminan, que se diluyen, mucho divorcio hay con Venus retrógrada, por tránsito. Y en el destino de una persona con Venus retrógrada, que nace con Venus retrógrada, bueno, un poco está también marcada esa dinámica en el destino. Entonces ahí es donde se empieza a ver un poco el patrón, que no es que está fuera. Y esta dinámica que se sigue reproduciendo y que uno, bueno, la tiene que saber sobrellevar. Vamos con otro ejemplo de esto. Vamos a hablar de Saturno retrógrado. La gente que ya nos ponemos un poco más serios. O sea, con Saturno no se jode. Pero en sí lo que pasa es que cuando una persona nace con Saturno retrógrado en el natal, hay como una cuestión acá de los límites, de la responsabilidad, ¿sí? Que lo viven como con una relación interna y muy profunda e intensa de exigencia, ¿sí? Y hay como todo un tema ahí con la autoridad, con la sensación del deber, con la presión, con la sensación de que todo el mundo te está observando, te está como poniendo esa presión, una responsabilidad que por ahí desde chiquititos lo sienten. ¿No? Decís, pero ¿cómo puede ser? Entonces, cuando Saturno está retrógrado, por ejemplo, por tránsito, puede activar estas revisiones de forma muy importante, como responsabilidades que vuelven, cosas que no se veían, que ahora reflotan, estructuras que ya no funcionan y quedan obsoletas, entonces se vienen abajo, ¿sí? Y a veces eso representa como una caída y un golpe duro para el ego y para lo que uno construye desde la ilusión del control, ¿no? Que tiene que ver mucho con la frecuencia baja de Saturno, ¿no? Entonces, son situaciones que obligan a mirar desde qué parte de tu vida estás encarando las cosas mal. Básicamente estás construyendo algo, un gigante con pies de barro. ¿Sí? Y qué parte necesita una maduración, un golpe de horno, básicamente. Entonces, muchas veces los retrógrados no traen algo nuevo necesariamente, traen algo viejo, podríamos decir, pero que necesita ser revisado con otra conciencia, con otra idea, con otra visión, con otro aire, ¿sí? Por otro lado, el segundo gran activador, que en la astrología moderna muchas veces se subestima muchísimo, cuando hablamos de esto, de los ciclos, de las repeticiones, de las cuestiones, ¿no? Porque ya hablamos de los planetas retro, pero lo que tienen los planetas retrógrados es que suceden cada cierto tiempo. Saturno retrógrada todos los años, Mercurio cada 3 meses, Venus un año sí, un año no, ¿sí? Marte también un año sí, un año no. Bueno, y van así. Ahora, las lunas, los ciclos lunares, es algo que se subestima muchísimo, que no le dan bola, básicamente. Y el ciclo de la luna, está bien, tenemos luna nueva, luna llena todos los meses, ¿sí? Pero no, lo interesante no es solamente eso, o sea, lo importante no es solamente eso. Lo interesante es que cada año el Sol y la Luna recorren todo el zodíaco. Y eso significa que todos los años hay lunas nuevas y lunas llenas en cada uno de los signos. O sea, todos los años se activan simbólicamente todas las zonas de nuestra carta natal. Y eso genera aspectos, genera tensiones, genera... Por eso cada evento afecta de forma distinta a cada individuo. Entonces no podemos decir, no, el ascendente Piscis no sé qué. No, basta de eso. Basta. Entonces, aunque no lo sepamos, aunque no miremos el cielo, aunque no estemos en otra, no estemos, viste, alineados, viste, perseguidos con el cielo ahí mirando todo el día, no. Por ahí estamos en otra, estamos distraídos, nos pasan cosas en el mundo terrenal, hay responsabilidades,
hay cosas que uno tiene que atender, no puedes estar mirando el cielo todo el día. Pero muchas veces yo hablo del reloj lunar y le doy mucha importancia a las lunas nuevas y a las lunas llenas en este canal y les doy fechas y les doy movimientos porque está buenísimo tener un registro de esto. Interno, tampoco es para ir a andar, a ir publicando todo en redes sociales, ¿no? Pero cada lunación funciona como un marcador temporal dentro del ciclo de tu experiencia, ¿sí? La luna nueva te abre un proceso, es una siembra simbólica, puede ser, no sé, una decisión, un encuentro, una inquietud, una sensación, una situación que viene externa, algo que empieza a moverse, ¿sí? La luna llena suele marcar las culminaciones o las revelaciones, el clímax, algo que se ilumina, algo que se muestra, algo que estaba, no sé, gestándose, una semilla que finalmente germina y se muestra y empieza a verse con claridad y de una forma mucho más concisa y más directa. Entonces, acá hay algo más interesante, porque muchas lunaciones trabajan en ciclos, todas las lunaciones trabajan en ciclos de 6 meses, ¿sí? Una luna nueva inicia una temática y 6 meses después, en ese mismo signo, en ese mismo eje, se puede mostrar un resultado, una consecuencia o una toma de conciencia si uno va sosteniendo también en el tiempo una acción definida o si uno hace algo al respecto, si eso que se muestra, porque no todas las lunas le van a caer bien a todo el mundo. ¿Se entiende? Por ahí una luna llena para vos es un bajón y para otro es lo más. Pero tiene que ver un poco con la dinámica interna, con un montón de otros factores que quedan. Bueno, no lo puedo contar acá porque si no es eterno esto. Y quiero hacer foco en estos significadores para que lo puedas observar y lo puedas entender. Entonces, eh, acá, cuando alguien empieza a observar esta vida presente con atención y se da cuenta de esto, ocurren un montón de revelaciones. Entonces hay muchos eventos que parecen espontáneos, que decimos, ay, luna llena en no sé qué, y nos olvidamos, ¿sí? Pero van siguiendo un ritmo, y nos van contando una historia, y nos van contando qué está pasando, y nos van conectando con lo que fuimos, con lo que estamos viviendo ahora y con lo que va a venir también. Entonces, las lunaciones no generan necesariamente grandes terremotos en la vida y cambios así de, obvio, hay gente que sí, porque si esa lunación te cae sobre tu Urano natal y vos tenés un Urano súper angular, ahí ya me pongo más técnico, y como que te no sé qué, bueno, ahí sí, obviamente te puede pegar un volantazo importante en tu destino, ¿sí? O no sé, viste, si te aspecta un punto muy sensible. Y otro capaz que ese día está re chill y esa luna no, ay, no, mira, tranca en casa, o sea, tiene que ver con cada uno. Cada persona, cada individuo es un universo en sí mismo. Entonces, si vamos irrigando todo el tiempo esta energía hacia nuestra experiencia, y nos vamos a ir dando cuenta, pero es la atención que tenemos que poner ahí. Y si hay un patrón en la vida de una persona, muchas veces ese patrón vuelve a activarse con determinadas lunaciones. Por eso es tan importante conocer tu carta, conocer tu cielo, tu astrología, sin que otro te la esté diciendo, sin que otro te la esté contando. Estamos en una era de fuego y de aire, fortalecer el individuo, salir del cardumen y pensar de forma libre, de verdad. Entonces, el problema es que hoy se habla mucho de la luna de forma superficial. Luna nueva para manifestar, luna llena para soltar, luna no sé qué para no sé cuánto. Y está bien como una metáfora inicial, ¿sí? Pero yo creo que con todo el boom que hubo del despertar de conciencia con Neptuno en Pisces, ya hay mucha gente que tiene una data bastante deep, ¿no? Bastante profunda sobre la astrología y está bueno ir un poco más allá de lo superficial, ¿no? Del decime cómo soy. Entonces, el ciclo lunar es mucho más profundo que eso. Las lunaciones son aperturas, maduraciones, cierres de proceso y son parte del reloj que está marcando constantemente cómo se mueve el tiempo en nuestra experiencia. Y casi nadie está mirando ese reloj con la profundidad que se merece. Y yo en este canal lo tomo como lo que corresponde ver, ¿no? Como hay que tomar cada luna, cada evento lunar, luna nueva, luna llena, eclipses, todo, ¿sí? Así que si te está gustando esta información, deja tu like, comenta, suscríbete al canal y déjame en los comentarios un dragoncito, una luna o un sol,
para saber que estás ahí y que te está gustando este contenido. Y decime, ¿qué es ese patrón, si lo querés contar, obvio? ¿Cuál es ese patrón que vos sentís que se te repite y que se te presenta? Y si ya lo transmutaste, y si ya fuiste consciente y pudiste pegar ese volantazo para dejar de ser salir de esa rueda de hámster, de ese código que se repite, se repite, se repite. Bueno, contame cómo fue que hiciste para salir de eso, porque a veces es muy difícil. A mí la astrología realmente me ayudó a comprender esto. Y no es que yo lo tengo de teoría, sino que lo apliqué realmente para mí, para cosas que a mí se me presentaban y decía, loco, basta, ¿qué está pasando? Acá todo muy lindo, pero, ok, ¿cómo hacemos? Entonces, por ese lado fue que llegué a esto. Vamos a hablar del gran tercer activador de los patrones que tiene que ver con los ciclos nodales. ¿Sí? Nosotros en nuestra carta, todo el mundo tiene un eje nodal. ¿Sí? Los nodos lunares o nodos del karma también se les llaman. Y representan un eje muy importante en la astrología kármica porque nos hablan de la memoria, nos habla de los hábitos, nos habla de la dirección evolutiva que uno tiene en la vida. Y los nodos tardan aproximadamente 18 años y medio en recorrer todo el zodíaco. Esto significa que a lo largo de la vida atravesamos momentos específicos donde ese eje vuelve a activarse. Por ejemplo, ¿no? Cerca de los 9 años ocurre el primer retorno nodal inverso. Es decir, los nodos, esto ya es un poco más técnico para la gente que ya sabe, que ya estudia, que ya tiene una visión un poco más ¿sí? De la astrología y de esto, ¿no? Pero bueno, tampoco es muy complejo. Voy a tratar de explicarlo de una forma que sea útil y que sea práctica para todo el mundo, indistintamente de el nivel que tengan de conocimiento, pero esto también es muy importante que lo conozcan y que lo sepan, ¿sí? Espero que me salga, después me dirán. La cosa es así. El primer retorno nodal inverso se da cerca de los 9 años y es cuando los nodos se ubican en el eje opuesto al natal. ¿Sí? Si el ciclo completo dura 18, la mitad de 18 es 9, matemática. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, el nodo norte en Géminis y el nodo sur en Sagitario, a los 9 años, yo nací con eso, por ejemplo, a los 9 años voy a tener al revés, el nodo norte en Sagitario y el nodo sur en Géminis, en oposición a cómo los tengo yo alineados en mi carta de nacimiento, en mi natal. ¿Sí? Ese es un momento de cambio, es un momento de redirección, es un momento en el que empieza a alinearse el destino hacia lo que uno tiene que dejar y tomar de esta experiencia. Entonces, a los 18 años se produce el primer retorno nodal exacto. El nodo norte y el nodo sur vuelven al mismo grado y al mismo signo que tenían al momento de tu nacimiento. Y entre los 27 y 28 ocurre el segundo retorno nodal inverso, 9 años después, que además coincide con el famoso retorno de Saturno. Por eso es una edad muy crítica. Y alrededor de los 37 años se produce el segundo retorno nodal exacto. Y esos son momentos que suelen coincidir con etapas muy fuertes de replanteo, muy profundos, y que siempre vienen con grandes eventos de naturaleza a veces muy extrema también, ¿sí? Y esto se vive como una sensación interna de que algo necesitan cambiar, o a veces el cambio cuando uno está muy aferrado, muy apegado, muy enquistado, muy cristalizado, viene como un soplamoco que te dice, che, basta, ya no da para más. Y a veces se vive como con esa sensación interna de uno sentir el pulso de activar y de cambiar, ¿no? Cada uno lo va a vivir de una forma individual y única, por eso no hay una receta única para entender esto, porque además hay otros factores que tenemos que estudiar para entender cuáles son esos tiempos y esos ciclos. Entonces, ¿por qué los nodos nos hablan de todos estos eventos, ¿no? Porque no es solamente hay el pasado y el futuro, no sé qué, no, o sea, nos hablan de una tensión, de un hábito, de una dirección de desarrollo, pero también de una involución que uno puede tomar. No es que es todo terraza y evolucionamos y crecemos y hay gente que no evoluciona, hay gente que está bien y que después va peor. Y eso es una realidad y es innegable de que sucede. O sea, no podemos estar en una negación espiritual de, ay, no, bueno, siempre es evolucionar y siempre crecer. No, hay involución también. Hay involución y eso lo va trazando las decisiones y el cultivo interno o el no trabajo, ¿no? La no conciencia también genera que uno se intoxique y que uno involucione. Vaya para atrás, retroceda 25 casilleros, que esté
peor que antes. Eso también pasa. ¿Sí? Y esto no lo digo de forma ni despectiva, ni peyorativa, ni con juicio, ni con superioridad de nada, sino como una realidad concreta. Hay gente que con los años, con la decisión, con lo que va haciendo y va tejiendo en su destino, con sus acciones, va mejorando y va de un glow up al otro, y hay gente que no. Y eso no tiene que ver solamente con factores exógenos, tiene que ver también con una cuestión interna. Y obviamente con estos movimientos, ¿no? Que uno va recepcionando y que en base a eso uno también va actuando. Entonces, estos eventos, los nodos, los eclipses, las lunas, bueno, los eventos de planetas retrógrados y muchos otros más, que ahora hay un montón, van marcando esas ventanas de oportunidad, ¿no? Para generar esos cambios, esos vuelcos en el destino, ¿sí? Por eso, cuando se dan estos retornos nodales, cada 9 años, cada 18 años, son ciclos que activan esas experiencias que vuelven a aparecer, pero no es el castigo divino que viene a juzgarte en vida y a sufrir, no. Vienen a mostrarte que parte tuya de tu historia tiene que actualizarse, y a veces uno no quiere actualizarse. Y a veces uno está pegado, y a veces uno está como cómodo, y a veces uno está como odiado y tiene deseos o pensamientos oscuros, ¿no? A nivel de que te quedas rencoroso o enganchado a algo que ya fue, y vienen estos eventos que te dicen, bueno, dale, loco, soltá, y si no soltás, y lo vas a seguir repitiendo, y por ahí la persona no está, pero lo seguís repitiendo en tu mente, y eso lleva a que lo repitas afuera, y se crea una sensación de tejer una telaraña de la cual es muy difícil salir después. Y acá llegamos a algo muy importante porque eh, cuando uno empieza a estudiar estos ciclos con más profundidad, aparece una idea que nuestra cultura moderna se suele olvidar muchísimo. Nosotros pensamos que el tiempo es una línea recta, ¿no? Que es todo lineal. Pero en la astrología y en la naturaleza observamos que se mueve de otra forma. Vamos por otro lado con el tiempo. Entonces hay que empezar a integrar la idea del tiempo cíclico. Los planetas que vuelven, las lunaciones que vuelven, ¿sí? Los nodos que vuelven, los ciclos que vuelven. Y es una espiral. Entonces, cuando uno empieza a mirar la vida desde esa perspectiva, muchas experiencias dejan de parecer una casualidad. Ahora, acá también quiero decir que me parece importante que hoy existe mucha astrología y también existe mucha astrología que es muy careta, que es usada para evadir, que es usada para justificar comportamientos que no están buenos o que son destructivos o evasivos, eh, que es astrología usada, mal aplicada, para decir, bueno, soy así porque soy de tal signo, porque tengo la luna acá o el ascendente allá o no sé qué. Esto me pasa porque tengo tal planeta mal ubicado. Y bueno, ¿qué vas a hacer con eso? ¿De qué te sirve justificarte y quedarte en esa? Ah, no, porque este es mi karma y listo. Eso no te sirve. No es astrología sana. Eso es un autoengaño. Es vocabulario astrológico que te... Ay, sí, qué lindo, hagamos las paces con nosotros mismos. Sí, bueno, pero ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Entonces la carta natal, la astrología, no está para justificarte de lo que haces o lo que dejas de hacer. Está para mostrarte lo que estás repitiendo. Por eso es una mandala, por eso es cerrada, por eso es un círculo, por eso tiene este patrón. Te muestra qué mecanismos se activan, qué patrones seguimos reproduciendo constantemente y qué responsabilidades tenemos frente a eso. La astrología no está para decirte quién sos, eso lo tenés que descubrir vos. Está para mostrarte qué estás repitiendo sin darte cuenta. Y en qué momentos del tiempo esa repetición se vuelve más evidente. Cuando uno empieza a ver eso, algo cambia. Porque ya no puedes decir, ay, no lo sabía. Ahí empieza un verdadero laburo. Entonces ahí la astrología deja de ser decorativa, deja de ser una cuestión de distracción o de moda y pasa a ser una herramienta y una tecnología de conciencia. Pero bueno, muchas personas me preguntan cómo aprender estos ciclos, ¿no? Para entender esto con profundidad. Cómo ver realmente dónde está el patrón, qué lo activa y cómo interpretar el cielo sin quedarse solamente en la superficie ni en cuestiones muy genéricas.
Y eso es parte de lo que enseño en mi formación de astrología kármica, que voy a abrir próximamente, que está ahí. Y nada, o sea, una cosa es conocer los signos, los planetas, los aspectos, y otra cosa muy distinta es aprender a leer esta lógica repetitiva de la vida para salir del loop. Y si tu vida, en tu vida, ¿no? Se viene repitiendo una y otra vez la misma escena con distintos personajes, eh, bueno, no es para justificarte, ni para castigarte, ni para fantasear, no, bueno, tengo que tolerar esto porque en otra vida sufrí o fui no sé quién y ahora me toca. No, es para entender que hay algo que te está pidiendo que tomes conciencia y que tomes acción sobre eso. Y cuanto más tarda uno en ser valiente y en mirar esas cuestiones, en adentrarse en la oscuridad, porque la astrología también tiene eso, uno tiene que estar preparado para ver las cosas que se pueden develar de vos mismo, de los demás, de tu destino, de tus tiempos, de tus cosas. La astrología es un poquito oscura. No me quieran venir con que, ay, no, la luz y no sé qué. No, es las dos cosas. Y cuanto más tarda uno en tomar valor y en hacerse consciente de esas cosas, más caro te sale en tiempo, en energía, en arrepentimiento, más caro sale remover ese patrón. Entonces, si te interesa profundizar en estos temas, en el canal vamos a seguir trabajando con la astrología desde esta perspectiva. Más allá de las etiquetas, más allá de las simplificaciones, más allá de todo el dulce y toda esa cosa artificial y ultraprocesada que le ponen a la astrología en este tiempo, ¿sí? Vamos a ir a entender los ciclos, vamos a entender esto a fondo y entendiendo cómo alinearnos y trabajar con ellos. Así que, si te interesa todo esto, ya sabes, me seguís, le das like, comentas, te suscribís al canal y activas la campanita, así YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video. Y si querés profundizar mucho más, te espero en mi formación. Tenés toda la data en mi web. Y acordate, el conocimiento no es poder hasta que no se aplica. Y cuando vos notás que hay algo que te duele, que te molesta, que se repite o que te retiene en un lugar que te hace sentir chiquitito, chiquitita, que se te repiten las cuestiones y vos decís, ¿qué hago con esto? Bueno, vos tenés dos opciones ahí, porque vos tenés libre albedrío. Vos podés reparar esa situación con toda la responsabilidad y el trabajo que eso puede representar o repetirla. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau, chau.